Ser podcast. Hay películas que nos ponen ante el espejo de cómo reaccionamos ante los cuerpos y los físicos que no queremos ver. Sebastian Stan ganó el Globo de Oro a Mejor Actor por A Different Man, película que tira de humor negro con la historia de un hombre con la cara desfigurada. También hay mucho de comedia oscura en Memorias de un caracol, la película de animación para adultos que es candidata al Oscar. Además, en este episodio analizamos el thriller periodístico September 5 y la sátira contra el racismo y el clasismo de Elena Manrique en Fin de Fiesta. Y como siempre, traemos nuevas series de estreno. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. La Sociedad del Espectáculo comenzó en 1972 en las Olimpiadas de Múnich. Lo deja claro September 5, un thriller sobre la retransmisión del secuestro de los jugadores del equipo de Israel. Nuestro trabajo es contar la historia de estos hombres cuya vida está en peligro a solo 100 metros de aquí. Y lo que tenemos que hacer está clarísimo. Tenemos que colocar las cámaras en el sitio correcto y seguir la historia a tiempo real. El cine nos permite reflexionar también sobre la identidad y cómo representarla. A ello se enfrenta A Different Man, una película que protagoniza Sebastian Stan. La cara se me está cayendo a trozos. A usted le parecerán trozos. Trozos grandes. Partículas de piel adheridas al plano facial. Se está usted curando, señor Lemuel. El cine español cuestiona el racismo y clasismo en la sociedad. Lo hace Elena Manrique en su ópera prima Fin de Fiesta, una comedia negra con Sonia Barba. Yo quiero ir a Marseille con mi primo. ¿Me ayuda? Claro, por supuesto. Tú no te preocupes. ¿Cuándo? Pues no sé. Cuando se pueda. Hay cine de animación con Memorias de un caracol, película de Adam Elliott sobre dos hermanos separados en un mundo de fanatismos y perversiones. Echaba mucho de menos a Gilbert. Nos escribíamos cartas y ahorraba cada céntimo para ir a verle. Hablaremos del Festival de Sundance, que sirve de escaparate para el cine independiente americano, y también de la carrera de premios. A 2 semanas de los Goya hemos reunido a algunos de los autores de los cortos nominados. Es que para mí desde el principio era un corto. Era un corto en sí, ¿no? El corto no es un género en sí mismo, pero para mí era una película corta y efectiva, como una bala muy fuerte. Y en televisión esta semana regresa uno de los éxitos españoles de Netflix, La chica de nieve, con Milena Smith y el fichaje de Miki Esparvé. Las víctimas no tienen que ser perfectas. No podemos pedirles eso. Una víctima es una víctima. You know I'm impatient, so why would you leave me waiting outside the station when it was like -4 degrees and I get what you're saying. I just really don't want to hear it right now. Can you shut up for like once in your life? Listen to me. I took your nice words of advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny and I pull a Britney every other week. But cut me some slack. Who do you want me to be? 'Cause I'm too messy and then I'm too fucking clean. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a El Cine en la Ser. Sundance inaugura el año con cine independiente, con género y con una coproducción española. José Manuel Romero, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pepa? Sí, es el festival que ha descubierto a los grandes directores del cine americano y que los ha lanzado del indie a lo más mainstream, Soderbergh, Tarantino o Damien Chazelle. Se celebra en Park City, en Utah. Es un festival rodeado de nieve y lleno de películas diversas, como By Design, la historia de una mujer que se convierte en silla, con Juliette Lewis y Melanie Griffith, una película en la que trabaja Mireia Vilanova, productora española afincada en Los Ángeles. I think of it as, well, it's a body swap movie. I think of it as the kind of body horror film that is about the terror and horror of like desperation rather than the blood and gore of violence. También hay más cine español, una coproducción, La Virgen de la Tosquera. Es la adaptación de 2 relatos de la escritora argentina Mariana Enríquez, que desde el género hablan de la realidad argentina, la de la crisis económica, del pasado y del presente. Con la directora, con Laura Casabé, hemos hablado antes de viajar a Sundance. Me pareció que tenía muchas ganas, el carrito me parecía muy visual y La Virgen de la Tosquera me parecía un cuento perfecto, digamos, me cautivaban los personajes y me parecía que tenía un final que si bien era muy complejo de hacer, sentía como que no había otro, ¿no? Tenía como, me había dejado como muy imantada. Entonces pensé y tenía ganas de hacer un coming of age, digamos, también.
tenía ganas de contar una historia de adolescentes. Y me parecía que tenía ganas de hablar también de lo que había representado para mí, bueno, para el que después fue el guionista, Benja, digamos, como ser adolescentes, o más bien ese pasaje de dejar esa pérdida de la inocencia y dejar la adultez y comenzar la vida adulta durante el 2001. Es como bastante particular, porque fue una descomposición social muy fuerte. Y en Rotterdam, otros 2 directores españoles presentan sus nuevos trabajos. Por un lado, Jaime Rosales con Morlaix, la historia de amor de varios jóvenes en esa ciudad francesa, sobre cómo el cine cuenta la vida. Por otro lado, Luis Patiño estrena Ariel, una adaptación del clásico de Shakespeare, La Tempestad, con Agustina Muñiz e Irene Escolar, que rodaron en las Azores. Subrayar mucho más la cuestión metanarrativa y en esta línea de Pirandello, ¿no? De 6 personajes en busca de autor, de personajes que se descubren personajes, que comienzan a tener dudas existenciales y a partir de ahí abrirlo a toda la obra de Shakespeare. Y bueno, luego esta cuestión nuclear en la película que... Bueno, si la digo hago un poquito de spoiler, ¿no? Pero bueno, esta cuestión metanarrativa en la isla, ¿no? Que cuando Agustina llega a la isla, pues empiezan a suceder cosas extrañas, ¿no? Todos hablan con versos de Shakespeare, están interpretando a Shakespeare. Y vamos con los estrenos de la semana, en pleno debate sobre el periodismo, sobre la legitimidad de las imágenes y sobre la verdad. Llega una película que reflexiona sobre todo ello. September 5, de Tim Falbaum, retrata cómo fue el directo de la ABC, la cadena de televisión americana, durante las Olimpiadas de Múnich en el 72, cuando ocurrió el secuestro de los deportistas del equipo de Israel. Los Juegos Olímpicos comienzan con voces de niños. El escenario, inocente, sereno, recuerda más a los personajes de un cuento de Hitler y Goering. El cine ha contado en varias ocasiones el atentado contra la delegación israelí durante los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972. Es restañar viejas heridas para demostrar a la historia que los hombres y los pueblos pueden ser mejores. Lo hizo unos años después William Graham en 21 horas en Múnich. Han reconstruido el suceso algunos documentales y, por supuesto, Steven Spielberg en un thriller que se centraba en la operación encubierta del Mossad para acabar con miembros de la organización Septiembre Negro. Como estrellas de cine. Diga, ¿disparó usted a alguno de los rehenes israelíes? No tiene importancia decir si asesiné a algún israelí o no. Deberíamos ir a Trípoli. Matarlos. Nada de países árabes. Ahora el director suizo Tim Falbaum toma otro punto de vista en Septiembre 5, el de la retransmisión de la cadena americana ABC y su equipo de deportes. Well, first of all, I think that the very interesting thing about the specific case of Munich 72 was that lo más interesante del caso específico de Múnich 72 es que no lo hicieron los periodistas o equipos de televisión con formación y experiencia en informar sobre una situación como esta. Básicamente se trataba de un grupo de deportes que de repente se enfrentaban a cambiar el deporte por las noticias. Fue la primera vez que realmente los Juegos Olímpicos se transmitieron en vivo con un satélite. Se enfrentaron a muchas cosas por primera vez y las preguntas siguen siendo las mismas hoy en día para toda la prensa, el dilema al que se enfrentaron allí. La película solo muestra la perspectiva de los medios y ese es nuestro enfoque. El autor, que firma el guión junto a Moritz Binder y Alex David, no sacrifica ese enfoque durante toda la película. El espectador entra en el estudio que la televisión tenía preparado para afrontar una nueva jornada de competiciones. Buenos días, soy Jim Mackay, en directo desde la Villa Olímpica en Múnich, Alemania Occidental. ¿Cómo va a ser el día? Empezamos con voleibol, luego boxeo. Vale, es América contra Cuba. ¿Quieres meter la política? No se trata de política, sino de emociones. Cuando de pronto se escucharon unos disparos. ¿Oís eso? ¿Eso han sido disparos? Y todos se activaron para saber qué había ocurrido. La historia es conocida, el secuestro y posterior asesinato de 11 miembros del equipo olímpico israelí por el comando terrorista Septiembre Negro, una facción de la Organización para la Liberación de Palestina. ¿Cuál es la situación? La policía informa de que unos terroristas armados han atacado a los atletas israelíes. Han tomado unos rehenes en la Villa Olímpica. A partir de ahí, el director compone un thriller televisivo a la vieja usanza, heredero de los thrillers políticos y periodísticos de los 70, con un montaje rápido, con una buena edición de sonido y cámara en mano, para trasladar toda la tensión que vivían en el control los regidores, productores, técnicos y periodistas. News a lot was just a person reading into the camera, while sports TV, especially under Rune Arlich. En aquel entonces muchas noticias eran solo una persona leyendo a la cámara,
cámara, mientras la televisión deportiva, especialmente bajo la sombra de Roone Arledge, cambió la forma de contarlo. Fue un narrador visionario y tenía ideas que están hoy en día en las coberturas deportivas, como la cámara de mano y el campo, como las entrevistas entre bastidores con los atletas o las historias personales. Ese enfoque de la cobertura deportiva pasó a ser la noticia de primera plana. Les habla Jim McKay transmitiendo en directo para todos ustedes desde los estudios de la ABC en el exterior de la Villa Olímpica de Múnich en Alemania Federal. La paz, de las que han sido calificadas de Olimpiadas serenas, se ha hecho añicos esta madrugada hacia las 5 de la mañana. Peter Sarsgaard, John Margaro, Ben Chaplin y Leonie Benesch, la actriz alemana de Sala de Profesores, son los protagonistas de esta historia sobre cómo esa retransmisión en directo fue histórica. Primero, por mostrar imágenes de la Villa Olímpica y los secuestradores. Nuestro trabajo es contar la historia de estos hombres cuya vida está en peligro a solo 100 metros de aquí. Y lo que tenemos que hacer está clarísimo. Tenemos que colocar las cámaras en el sitio correcto y seguir la historia a tiempo real. Pero también por cómo esa cobertura en vivo afectó al dispositivo policial alemán. Eso es una tele. ¿Y estarán viendo lo mismo que nosotros? Que llegó a irrumpir en el estudio para detener la transmisión. ¿A qué te refieres? A que si los terroristas lo están viendo. Septiembre 5 es un thriller sobre la ética periodística, sobre qué mostrar y qué no, sobre las prisas y la presión a la hora de dar noticias, sobre verificar la información, sobre la legitimidad de las imágenes y el inicio del infoentretenimiento, pero también muestra el contexto de unos Juegos Olímpicos que debían servir para cambiar la imagen de Alemania tras el nazismo. Hay 9 seres humanos aterrorizados que están prisioneros. Tenéis que entender que esta situación es muy delicada. Son policías locales haciendo cosas que no han hecho en la vida. La película, con el personaje de la traductora, también habla de eso, de la culpa histórica de los alemanes con los judíos y de cómo el país, pese a la imagen proyectada, arrastraba esa responsabilidad. La imagen que Alemania quería enviar al mundo era importante porque era la primera vez que había unos Juegos Olímpicos en suelo alemán desde los Juegos del 36 que se utilizaron para la propaganda fascista. Alemania quería enviar una nueva imagen al mundo y tenían la cámara, la tecnología, todo. La verdad es que prestaron mucha atención a eso. Fue la primera vez que los recintos se diseñaron para cubrir con cámaras. Antes de que eso ocurriera, fue un punto de inflexión en la historia de los medios. Pero luego ocurrió esto y, por supuesto, tuvo una gran influencia. La película, para la que han contado con testimonios, libros y relatos de técnicos y profesionales que lo vivieron, es un thriller apasionante que juega con el suspense y que muestra el otro lado de la historia, el del estudio, donde se decidía en tiempo real cómo contar uno de los atentados más famosos de la historia. Saben que el mundo los está mirando. Si matan a alguien en directo en la tele, ¿de quién es la noticia? ¿Nuestra o suya? El otro gran estreno de la semana es A Different Man. Película con Sebastian Stan en el papel de un hombre con una deformidad en el rostro. El film abre un debate interesante que ha estado y está en el cine. ¿Quién debe representar a quién? ¿Quién está más legitimado? Y cómo el físico condiciona nuestra identidad. A mitad de camino entre este mundo ruidoso que ahogaba a los protagonistas de Bo tiene miedo, La pesadilla de Ari Aster y del cine de Charlie Kaufman se encuentra A Different Man, que va más allá del mensaje sobre la belleza e indaga en aquella imagen que proyectamos en los demás. Well, you better accept yourself. The sooner the better, the sooner the easier, I think. If there is such a thing. Es mejor que te aceptes a ti mismo y cuanto antes mejor. Ha sido un proceso de unas 2 horas por la mañana. Obviamente, cuando tienes una transformación tan extrema, muchas cosas se ven afectadas, tu físico, tu comportamiento y todo lo demás. Eso nos lleva a un tipo de lecciones de aprendizaje emocional que se derivan de eso. Para mí fue importante la experiencia de haber tenido la oportunidad de pasear por la ciudad de Nueva York con ese rostro. Ese contacto con el mundo me dio información de muchas cosas. Sebastian Stan es un tipo que tiene neurofibromatosis, una enfermedad que ha deformado su rostro y que vive en un Nueva York inhóspito con quienes no se ajustan al canon de belleza normativa.
creativo. Trata de encontrar trabajo en cine y publicidad explotando su rareza, pero tampoco le va especialmente bien. Un día se muda al lado de su casa una joven escritora de la que se queda prendado. Hola, tío. Te conozco. ¿Cómo te llamas? Edward. ¿Trabajas en Facebook? No, pero esto me pasa a menudo. La película es en realidad una sátira sobre la identidad. Somos lo que muestra nuestro físico. ¿Qué pasa si nuestro exterior cambia? ¿Seríamos otra persona? Como nos explica el director Aaron Simper, que nació con labio viperino, algo que condicionó su infancia y adolescencia. Un tema que ya trató en su película anterior, Time for Life. For other people, but also to myself, and if I had been born differently, if I could fix it now. Tengo siempre en mente la idea de qué pasaría si hubiera nacido de otra manera, si pudiera cambiar mi rostro ahora, si habría o no algún cambio en mi personalidad. Es mi tercera película y la segunda con Adam Pearson. Quería volver a trabajar con él. Es importante mostrar a personas con desfiguraciones. Son básicamente las dudas que va experimentando el personaje de Sebastian Stan, emblema de Marvel, y su soldado de invierno, que se somete a un tratamiento experimental y su rostro vuelve a ser el de antes, pero él ya no es el mismo. Vive entre dos extremos, entre la compensación excesiva y la total incomodidad, y tenemos que encontrar una forma mejor de relacionarnos con la imagen. La película nos ofrece una manera diferente de ver las cosas. Creo que no tenemos por qué vivir en esos extremos e ignorar la realidad para luego compensarla en nuestras acciones. A Different Man es una tragicomedia oscura y excéntrica que ahonda también en los debates en torno a la ficción y a la representación de aquellos colectivos que han estado infrarrepresentados o sometidos a una mirada externa, paternalista y estereotipada. Ah, hola, vecino. La gente puede ser muy cruel. El personaje de Edward consigue su sueño, pero eso casi le confunde y le frustra más. Se ha obsesionado con interpretarse a sí mismo en la obra que prepara una antigua vecina, una dramaturga que se ha inspirado en la relación platónica que tuvieron durante semanas. Este fármaco tiene potencial. Las implicaciones serían impactantes para ti. La cara se me está cayendo a trozos. A usted le parecerán trozos. Pero tal vez la recompensa merezca el riesgo. Es en este punto que la aparición de Adam Pearson sacude al personaje protagonista y la película cambia totalmente. Pearson es un actor con neurofibromatosis en la vida real y en la ficción, y en la propia película surge el debate de quién debería interpretar a un personaje con esa deformidad, alguien que la tiene o alguien que no la tiene. Por cierto, que a este actor le recordarán por su papel en Under the Skin, la película de Jonathan Glazer. I think it's very open to interpretation. Creo que es una película abierta a distintas interpretaciones. Hubiera sido más fácil hacer algo más unidireccional, pero el público es soberano. Yo creo que una buena película cambia lo que el público piensa por un día, pero una gran película cambia cómo piensa el público el resto de sus vidas. A Different Man tiene mucho humor negro, como el cine de Todd Solondz, y una reflexión sobre la pareja, las relaciones y cómo nos enfrentamos a quienes nos rodean en una ciudad que acaba por fagocitarnos, muy en la línea del cine de Woody Allen. Creo que es porque los dos vivimos en Nueva York. Empezó como una especie de broma y es verdad, puedo considerarlo una de mis influencias, aunque esto creo que sale más bien del subconsciente. Lo que viene a decirnos es que vivimos en una tiranía de la imagen. Quien no se adecua a ella queda fuera. Es el freak, el marginado. Y aunque cambie su físico, el trauma siempre seguirá ahí. En plena ola racista y clasista, la productora Elena Manrique da un salto a la dirección y estrena Fin de Fiesta, una comedia negra que indaga en las contradicciones de la sociedad y en el racismo que todos tenemos. Un reportaje de Helio Castro. Elena Manrique ha sido productora ejecutiva de películas como Celda 211 o El laberinto del fauno, entre otras muchas. Yo llevaba tiempo queriendo dar el salto a hacer una película, un largometraje en condiciones, no autofinanciado, tal. Pero claro, como ya sabes que el síndrome de la impostora en las mujeres es muy grande, a mí me daba un poquito de pudor, ¿no? Yo he trabajado con directores increíbles, entonces me daba un poquito de pudor no estar a la altura.
y me costaba. Ahora ha dado ese salto a la dirección escribiendo un guión propio que parte de un hecho que le ocurrió a unos amigos suyos. En realidad esta historia empieza porque unos amigos míos veraneando en las playas de Cádiz les pasó esto, que vino una pantera y a la mañana siguiente se despertaron y se encontraron a un chiquillo metido en el jardín de su casa. Evidentemente mis amigos, que son divinos, lo llevaron hasta una estación de autobuses, le pagaron el billete y el muchacho siguió su camino a Barcelona. Así es, una patera llega a las costas españolas. La Guardia Civil intenta detener a los ocupantes. Un joven consigue huir y se refugia en una finca que pertenece a una señora de la alta sociedad andaluza. Anda, que menudo susto me has dado. Temblando estoy todavía, ¿eh? Y con el dolor de cabeza que tengo. Trop de champagne. La señora deja que el emigrante se quede oculto en la casa y poco a poco los dos se van conociendo mutuamente. Menuda situación. A ver qué hago yo ahora contigo. ¿Y cómo has entrado? Dans la voiture du jardinier. En el coche del jardinero. Hay que ver. ¿Has venido en patera? Bateau. ¿Y de dónde vienes? D'où viens-tu? Du Senegal. Senegal. No caigo yo ahora dónde está Senegal. Sonia Barba, una actriz a la que hemos visto en series de televisión como El Comisario, se pone en la piel de esa mujer de clase alta, Carmina, que vive en su propio mundo, encerrada en su finca y que ve a ese emigrante como algo exótico que le pertenece, que puede disponer de su vida y también ejercer su autoridad sobre él. Yo creo que una de las cosas que le pone muy nerviosa a Carmina y que nos pone muy nerviosos a todos y a todas es cuando tú sientes que pierdes la autoridad. Y da igual si tienes delante de qué color sea la persona, de qué clase sea. O sea, una vez que sientes que has perdido la autoridad, es como, ¡guau!, esto no lo voy a tolerar. Entonces sí, es esta cosa que es muy clasista de, no, tú tienes razón porque tú has nacido con unos privilegios, tú has nacido, o sea, lo que tú dices va a misa y lo que dice el otro no vale para nada. En un duelo de amargos desconsuelos. Pero en la película hay otro personaje importante. Lupe. Dígame, señora. Lupe, la criada de la señora y que interpreta a la actriz Beatriz Arjona. Lupe, me gustó mucho eso que dijiste ayer de que en esta casa estás muy a gusto. Es muy importante para mí. Si alguna vez hay algo que te molesta, me lo tienes que decir. Con confianza. Descuide, señora. Es que eres tan callada y tan discreta que me cuesta mucho saber lo que piensas. Anda, tráeme unas tostadas y un té que voy a echar un ratito más aquí en la cama. Fin de Fiesta habla de todos los tópicos que desde algunos sectores políticos y sociales se asocia a la inmigración. Te ayudo. Ni habla. Este es mi trabajo. Pero yo sé hacer también. Mira, yo no tengo nada en contra de los tuyos, pero en este país hay mucho paro y no está bien que vengáis a quitarnos el trabajo a los españoles. Nosotros no quitamos trabajo de nadie. Hacemos trabajo que nadie quiere por dinero de mierda. Pero como dice la directora y guionista Elena Manrique, la película quiere resaltar la solidaridad entre la clase trabajadora y los inmigrantes. Pero es verdad que luego entre las clases populares siempre ha habido una solidaridad de clase. Los hijos de Lupe irán al colegio con los hijos del emigrante, nunca con los hijos de Carmina, nunca. Entonces me apetecía también darle un poquito la vuelta a eso. Fin de Fiesta habla de racismo y microrracismos, de unas clases ricas que quieren mantener y que no se cuestionen sus privilegios, de su hipocresía a la hora de ayudar a los que no tienen nada. Señora, yo quiero ir a Marseille con mi primo. ¿Me ayuda? Claro, por supuesto. Tú no te preocupes. ¿Cuándo? Pues no sé, cuando se pueda. Y lo hace con ironía y humor, con un toque absurdo, berlanguiano, que te hace sonreír y reír. Pero, como dice la actriz Sonia Barba, también te hace reflexionar. Con el humor entra la irreverencia y entra el darnos cuenta de que todos tenemos un poquito de Carmina. Todos hemos tratado a la gente como ella trata a Lupe, etcétera, etcétera, ¿no? Una película que obtuvo el premio Pilar Miró a la mejor nueva dirección en la pasada Semana de Cine de Valladolid y que ahora llega a las pantallas. La historia de una señora bien y de un inmigrante. ¿Pero cómo quieres que te ayude? ¿Como un chipetete? A ver si por ayudarte me voy a meter en un lío. Lo que me faltaba, como no tengo yo bastante ya. El título Fin de Fiesta. Ay, Lupe, vaya nochecita, qué mala me puse. No te puedes imaginar. Sí que me lo puedo imaginar. Soy una feria, 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 soy una
estreno más, Memorias de un caracol, película de animación de Adam Elliott, que ha logrado estar nominada al Oscar en esta categoría. La historia de una niña inadaptada que supera la muerte de su padre. Echaba mucho de menos a Gilbert. Nos escribíamos cartas y ahorraba cada céntimo para ir a verle. Lo habían enviado con una familia de granjeros cerca de Perth. Conseguí la mejor familia, Silvia. Él odiaba la suya. Querida Grace, mis nuevos padres Ruth y Owen son raros. Y rezan de una forma extraña. Sin duda es una película para adultos. En realidad depende de los padres si quieren mostrársela a sus hijos o llevarse a sus hijos. No aceptaría a nadie menor de 12 años. Creo que puede ser un poco traumático. Pero dicho esto, mis películas a menudo se enseñan en las escuelas como dispositivos educativos, así que es irónico. Guillermo del Toro dijo hace unos años en su discurso de los premios de la Academia que la animación no es un género, es un medio. Y me alegro mucho de que haya dicho eso, porque siempre lo he sentido. Tiene que ver con que a todos nos criaron con Disney, Pixar Animation y Warner Brothers. Por eso, gran parte de la animación estadounidense es para niños. Pero, por ejemplo, en los países de Europa del Este hay una fuerte tradición de animación surrealista para adultos. Algo está cambiando. El público se está dando cuenta de que la animación es para todas las edades y que lo importante es la historia. Y antes de terminar, vamos a seguir profundizando en la temporada de premios. Estamos a una semana de los Goya y sigue todo muy abierto. Nos queremos fijar también en algunos de los cortometrajes candidatos en esta edición. Hay muchos actores y actrices que se han pasado a dirigir, también hay propuestas más experimentales y mucha denuncia política. Un reportaje de Mica Cilindro. La magia de los cortometrajes reside en la capacidad de los y las cineastas para transmitir una idea poderosa en un tiempo reducido, a menudo con presupuestos ajustados. Aunque los cortos pueden parecer los grandes olvidados de los Goya, dedicarles un momento, por breve que sea, puede dejarnos la misma reflexión que una película de hora y media. Entre las nominadas de esta edición destaca una gran presencia femenina en la comedia, rompiendo el viejo mito de que las mujeres no pueden hacer reír. Títulos como Cuarentena, de Celia de Molina, una ficción que aborda la maternidad sin tapujos, presenta un monólogo ferozmente honesto y divertido. Los hombres tienden a vernos como objeto del deseo y claro, una mujer que sangra, que se abre y que pues no suele ser lo más deseable del mundo. Entonces claro, si solo lo cuentan ellos, pues lo cuentan desde un lugar y luego también porque es necesario que se tengan hijos y entonces si ocultas la verdad, todas vamos a parir y luego de repente si lo superamos el mundo se acabaría. La actriz Lucía Jiménez, también desde la ficción y la comedia, dirige El Trono, que retrata la figura de un presidente atropado en situaciones absurdas, sentado en un retrete y enfrentándose a un sinfín de contratiempos. Pasarte al otro lado de la cámara, creo que hacer un corto o 12 cortos es necesario, ¿no? Para verte, para probarte, para ver cómo te manejas con un equipo, con los actores, para enfrentarte a una página en blanco también. Por otro lado, Lola Lolita Lolaza de Mabel Lozano, mediante la animación, trata el cáncer de mama con un enfoque que, como bien dice la propia directora, está cargado de humor, amor y retranca. Y es que al final, reírse de una misma y de las propias desgracias es el mejor remedio para superar los momentos difíciles. Nosotras hemos tenido cáncer en la teta, pero no en la cabeza. Y contarlo con humor, con retranca, hace que tengas menos miedo, sin banalizar esta enfermedad, pero como dice José Mota, el humor es la distancia más corta entre dos personas. Las historias de este año son herramientas poderosas para visibilizar lo político, lo social e incluso lo más íntimo. Semillas de Kibu lleva a un hospital de la ciudad congoleña, mostrando la dura realidad de las mujeres víctimas de violencia sexual. Néstor López y Carlos Valle dirigen este documental. Al contrario que pasa a lo mejor con otras historias, con otros dramas, con otras guerras, como por ejemplo en Ucrania, como por ejemplo en Palestina, no tienen el foco ahí, ¿no? Entonces nosotros, y con esta historia lo que queremos es poner el foco en este drama que ocurre en la República Democrática del Congo, y gracias a estos premios, por supuesto, yo creo que lo va a tener más. Cafuné, a través de la animación, visibiliza los diferentes tipos de infancia, mostrando la realidad de los niños y niñas que cruzan el mar en patera. En Chao Bambina, Afio Koneko y su amiga Carolina Yuste nos ofrecen una mirada personal y profunda sobre su transición de género, documentando el proceso de reconciliación consigo mismo en un contexto marcado por las imposiciones
posiciones sociales sobre lo que debe ser el género. Que de repente la Academia de Cine valore una historia de este tipo y más los hombres trans, que no estamos en ningún lado, que todas las historias trans que hay son respecto a mujeres. Ahí está Emilia Pérez llenando salas y llevándose premios por todos lados, pero las historias de hombres trans no estamos en ningún lado. Entonces... Muchos de estos cortos también nacen del deseo de romper el silencio sobre temas complejos e ignorados. Es el caso del Switch, donde se escucha el testimonio de una mujer que vivió la dictadura franquista internada en un correccional. Que jo, gronxant-se amb una força immensa i cantant molt fort la cançó aquesta del Bésame Mucho. Bésame mucho. En la misma línea, Las novias del sur, de Elena López Riera, recoge los testimonios de mujeres maduras que reflexionan sobre sus deseos, su sexualidad y el matrimonio, mientras que la directora se cuestiona la tradición de ser madre, esposa o hija. Y es que simplemente yo a esas mujeres no las conocía de nada, solo a una, que ya estaba en el agua, que es una mujer de mi pueblo, Manolea, pero las demás vinieron bajo la premisa de quieres compartir tu intimidad y tienes entre esta y esta edad. Y fue tan sencillo como preguntar y escuchar. Yo lo que creo es que, porque he pensado mucho en esto, ¿no? Y por qué nos sorprende tanto, es que simplemente creo que nadie les había preguntado. Los cortometrajes, como cantera del futuro del cine español, son también un campo de experimentación donde actores y actrices se lanzan a contar sus propias historias desde el otro lado de la cámara. Al igual que Lucía Jiménez y Carolina Yuste, el actor Eneko Sagardoy está nominado por dirigir Betiko Gawa, un thriller de madres e hijas que explora los traumas heredados y cómo estos marcan nuestra existencia. La sensación es de estar mucho más tranquilo, de estar acompañado, de sentir que están premiando un trabajo sin que haya puesto la cara. Entonces me siento más discreto y más en colectivo, ¿no? Porque aparte de mí están nominados los otros productores y es como en cuadrilla haber hecho esto y estar aquí. Y con mi primer corto, pues imagínate la felicidad, ¿no? El camino inverso ha hecho Alex Lora, que después de estrenar un largo vuelve al corto con la gran obra, una historia premiada en Sundance sobre el prejuicio con los inmigrantes y el racismo, y que además obliga al espectador o espectadora a posicionarse sobre el valor de las cosas. Además, este año han sido más flexibles en las bases respecto a la duración de los cortos, permitiendo que los mediometrajes puedan optar también al premio. Es el caso de Mamántula, una apuesta entre lo misterioso y lo onírico con el que Jon de Sosa, mediante la ficción, cuenta la historia de una tarántula alienígena que devora semen. Las referencias para esta película no son solamente cinematográficas, sino que también hay mucho trabajo de cómo iban a ser esos cuerpos que Mamántula había picado y había succionado, ¿no? Entonces, para eso nos fijamos en pinturas de Francis Bacon, ¿no? Pinturas que enseñan cuerpos que están hinchados en las más extrañas y las más inesperadas direcciones. Algunos tienen clara su vocación de cortometraje, otros, sin embargo, son el esbozo de una película. Es el caso de Chao Bambina o Semillas de Kibu, trabajos que explorarán más a fondo los temas que comienzan a plantearse en su formato breve. Teníamos nuestros momentos de rodaje con el equipo técnico y con un equipo más profesional, pero luego teníamos una cámara pequeñita en los momentos íntimos o en momentos de bajón o momentos médicos y nunca hemos parado. O sea, realmente creo que podría hacer una serie... Con lo cual material tenemos muchísimo y ahora con la peli pues ya nos vamos a expandir mucho más. Sin duda, los cortos son un espejo del cine español que vendrá y este año los Goya invitan a descubrir las voces más innovadoras, atrevidas y necesarias del cine español. El cine en la SER con Pepa Blanes. Llega
llega la segunda temporada de La Chica de Nieve, la serie española más vista en Netflix desde La Casa de Papel. El segundo libro de la saga, escrita por Javier Castillo, promete un thriller más oscuro y misterioso. Dani Garrán, ¿qué tal? Hola Pepa, estaba cantado que la fructífera unión entre la plataforma y los bestsellers del escritor siguiera adelante. El juego del alma es la segunda novela del universo La Chica de Nieve, en la que la periodista Miren Rojo inicia una investigación en el seno de un colegio de élite donde se entrecruzan un asesinato y una desaparición ocurridas en Málaga. Las víctimas no tienen que ser perfectas. No podemos pedirles eso. Una víctima es una víctima. Da igual que sea buena o mala amiga, buena o mala hija. Si quiero saber lo que le pasó a Laura, tengo que saber cómo era, pero de verdad. Mirena Smith vuelve a ser la protagonista de este thriller que, de nuevo, pone el foco en la violencia física e institucional ejercida contra las mujeres. Aisha Villagrán y Marcos Cáceres vuelven a ser esos policías que se encuentran con trabas burocráticas, y Miki Esparvé se une al elenco de esta temporada como periodista de investigación. Para mí es un gusto poder participar en ficciones que obviamente retraten también situaciones de este tipo, sobre todo porque creo que visualizar ayuda o digamos que acompaña a la posibilidad de que víctimas puedan llegar a compartir sus casos. Ya sabéis que la nostalgia vende en televisión. Casi 2 décadas después de aparecer en nuestras vidas, Dexter vuelve con nueva serie de televisión a Sky Showtime. Dexter Pecado Original es una precuela del famoso asesino en serie en la que el creador, Clyde Phillips, se traslada al Miami del 91. En esta ocasión, el actor Patrick Gibson sustituye al legendario Michael Hall para ambientarse 15 años antes de la serie original. Christian Slater es el encargado de introducirse en la piel del padre adoptivo del protagonista. Sangre. A veces me produce repulsión. Otras me ayuda a controlar el caos. Las reglas de Harry, mi padre adoptivo, están satisfechas. Y yo también. Harry era un buen policía aquí en Miami. Me enseñó a pensar como un policía, a no dejar rastro. Soy un monstruo muy pulcro. Nos marchamos con una película que deberíamos revisitar todas estas fechas, 7 días de enero, que cuenta el clima de tensión previo a la matanza de los abogados de Atocha. Se ha estrenado en cine 7 días de mayo el documental de Rosana Pastor sobre aquellos hechos. Nosotros les recomendamos también la película de Juan Antonio Bardem, que contaba cómo la ultraderecha acampaba a sus anchas y asesinaba a los letrados laboralistas de izquierdas totalmente inocentes. Quien mejor captó el clima fue el director madrileño, así que se la recomendamos. Gracias a todos por estar ahí. Adiós. Si terminamos pronto, a lo mejor pescamos el último telediario. Qué optimista eres. ¿No has visto alguna reunión del partido que termine pronto? Desde luego esta es una fecha histórica. Es la primera vez en 40 años que el gobierno se digna hablar civilizadamente con la oposición. El cine en la SER con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.